Hola, espero que estén bien. Bueno, vamos a continuar viendo la teoría de la alianza. Esta ya es la tercera clase. Vamos a continuar con Levi-Strauss y hoy día vamos a ver algunas instituciones, eh, algunos análisis que hace Levi-Strauss que profundizan un poco en aspectos más sociológicos, más concretos, eh, de cómo este principio de la reciprocidad está motivando los intercambios de mujeres y las relaciones, ¿no?, sociales a nivel de parentesco. En, en concreto vamos a ver hoy la importancia de los cuñados. ¿Mm? No voy a hacer un repaso porque, bueno, los videos están ahí, así que ustedes pueden volver sobre estos elementos. Bueno, a ver, instituciones que expresen esta teoría general de Levi-Strauss. La teoría general de Levi-Strauss es que el parentesco es un sistema simbólico que opera a través del intercambio de mujeres, ¿no?, expresando el principio de la reciprocidad, ¿cierto? Eso se ve muy claro. Tal vez el caso, digamos, privilegiado es el matrimonio entre primos cruzados, que analizamos en la clase pasada. eh, es el caso privilegiado no porque evidentemente no todas las sociedades tienen esta institución, eh, pero es la institución que expresa de manera más clara y completa o más exhaustiva, podríamos decir, eh, el principio, cómo se aplica el principio de la reciprocidad, el principio de la oposición estructural a el ámbito sociológico del parentesco. Otras dos instituciones que a veces van juntas con el matrimonio entre primos cruzados o juntas con otras formas de matrimonio, porque en realidad estos son matrimonios secundarios, o sea, es el levirato y el sororato. El levirato ya lo hemos definido, o sea, al pasar, eh, y es la regla que dice que cuando un hombre muere, su esposa pasa a ser una pasa a ser esposa de algún hermano. Si este hermano tiene otra mujer, es la segunda mujer o la tercera, ¿no? Y si no, bueno, es su mujer. El sororato es lo contrario. Lo que expresa, perdón, es lo contrario. Aquí, es cuando muere eh, una mujer, muere una esposa. Y entonces la hermana de esta esposa tiene que ocupar su lugar. Entonces, bueno, hay cuestiones ahí prácticas de por medio, ¿cierto? Hay que criar a los hijos, etcétera. Pero en el fondo lo que dice Levi-Strauss es que esto es así porque lo que está expresando estas dos instituciones es que la relación de alianza entre las dos familias, entre los dos grupos, es más importante que los individuos que se casan. A tal punto que si falla uno de estos individuos puede ser reemplazado por otro, porque lo que importa es la unión de los grupos a través de ese matrimonio. Por eso se puede hacer la distinción entre matrimonio y alianza. La alianza es una relación más duradera, más amplia, más estructural, podríamos decir, que el matrimonio, que es una cuestión más coyuntural, es un matrimonio en concreto, ¿no? La otra institución es el avunculado. Nosotros ya la conocemos, la hemos visto, vimos la teoría de la alianza, de hecho la dedicamos en parte las clases a esta institución. Eh, y para Radcliffe Brown, el avunculado se explica en su origen y en sus características, más bien en sus características. A Radcliffe Brown no le interesa explicar los orígenes,
eh, al principio de filiación, al principio estructural de filiación, que para él es el principio predominante. En cambio, para Levi-Strauss, el levirato es una expresión de la alianza. Y como vamos a ver más adelante, es de hecho lo que él llama el átomo del parentesco, la unidad mínima de la estructura de parentesco. Bueno, avancemos. Aquí tenemos el levirato, ¿no? Recuerdo, el levirato es inicialmente la relación entre el hijo de la hermana, hijo de la hermana y el hermano de la madre, ¿no? O sea, este está marcado en azul. Pero que tanto para Radcliffe Brown como para Levi-Strauss incluye a otros parientes. Radcliffe Brown, de hecho, lo primero que hace es decir que hay que incluir, así tenemos al hermano de la madre, tendríamos que incluir la relación de Ego con la hermana del padre. Básicamente la explicación que da Radcliffe Brown es que esta particular relación con el hermano de la madre, en la cual hay, por ejemplo, una relación de burla o de mucha confianza, con un pariente eh, colateral en una sociedad patrilineal, por ejemplo. El hermano de la madre es un pariente colateral que no es parte de tu grupo, sin embargo, se le da una importancia especial eh, y un comportamiento que fue desconcertante para los antropólogos porque no se entendía bien, primero, por qué se marcaba esa relación y segundo, por qué era de ese modo. La explicación que da Radcliffe Brown es desde una perspectiva que se ha llamado familiocéntrica, es decir, que las actitudes que los individuos tienen hacia su familia nuclear, que son las relaciones de parentesco de primer orden, se extienden hacia afuera, hacia las relaciones de segundo orden y las de tercer orden, en base a ciertos principios estructurales. Estos principios estructurales lo que hacen es clasificar los parientes en categorías, de manera que las personas que están en la misma categoría comparten las características. Entonces, como el hermano de la madre es del mismo grupo de germanos que la madre, entonces de alguna manera es una madre masculina, ¿cierto? Entonces, siendo una sociedad patrilineal, ¿no? La madre en la sociedad patrilineal es una persona cercana y el padre es una persona distante porque es la que encarna la autoridad, ¿cierto? Por lo tanto, la hermana del padre es una especie de padre femenino eh, y hay una relación de distancia con ella. Pero hay otro principio que se yuxtapone a este, que es el principio de distinción por sexos, ¿no? Que dice, según Radcliffe Brown, que en las sociedades primitivas las personas que son del mismo sexo tienen una relación de confianza, cercanía, de horizontalidad. En cambio, las personas que son de sexo distinto tienen una relación, su relación está marcada por la distancia. Por lo tanto, si la hermana del padre es un padre femenino, se le debe más respeto aún, se redobla el respeto, ¿no? Y la autoridad. En cambio, el hermano de la madre se le tiene confianza, pero como es hombre, tiene más confianza. O sea, pasa a ser abuso incluso, ¿no? O burla. ¿Mm? Más o menos así lo explica. Es más complejo que eso, pero tenemos que llegar a Levi-Strauss. Entonces, es el principio de filiación el que determina esto, ¿no? Porque las características de las relaciones de los padres con los hijos está dada por el tipo de familia, y el tipo de familia está dado por la regla de filiación. Y eso lo comprueba el hecho de que en las sociedades matrilineales la relación de autoridad no es con el padre, sino que es con el hermano de la madre. Ese, hasta ahí Radcliffe. ¿Qué dice Levi-Strauss? Bueno, Levi-Strauss le reprocha a Radcliffe Brown, que si bien dice que es un
es un tremendo avance respecto de las explicaciones que se daban comúnmente a este fenómeno, ¿no? Explicaciones de historia conjetural, buscando el origen, remontándose al pasado, explicando el elemento porque era una supervivencia del pasado, explicando la relación entre el tío y el sobrino en sí misma y no entendiendo el sistema. En ese sentido, reclamamos un tremendo avance, pero eh, Levi-Strauss identifica una serie de relaciones que Raquel Brown deja fuera del análisis. Entonces, no se puede analizar simplemente la relación entre el hijo de la hermana y el hermano de la madre, eh, sino que hay que incluir la relación, ¿no?, entre los esposos, entre los hermanos, o sea, entre el hermano y la hermana, en este caso, estos que están acá, que se llaman, en este caso Troveandel, ¿no?, entre Ina, o sea, la madre de Ego y el hermano de la madre, ¿no? Hay que entender que esto se replica siempre para todos lados. Él también puede tener una hermana, él también puede tener una hermana, él también puede tener un sobrino, el hijo de la hermana, ¿no? Tiene una esposa también, y así con todo, ¿no? Entonces, este sistema de actitudes tiene cuatro tipos de relaciones, ¿no? La relación entre el hijo de la hermana y el hermano de la madre, por cierto, pero también la relación padre-hijo, y también la relación entre esposo y esposa, y la relación entre hermana y hermana. Esas son las relaciones que hay que estudiar, dice Levi-Strauss. Entonces, Levi-Strauss identifica que hay cuatro posibilidades. Si uno toma esas cuatro relaciones, ¿no?, tío, sobrino, hermano, hermana, padre, hijo, esposo, esposa, y le asigna los valores, ¿no?, los mismos valores que les asigna Radcliffe Brown, es decir, eh, relaciones libres y de cercanía, las relaciones familiares, las que están con signo positivo, y las que están con signo negativo son relaciones que están caracterizadas eh, por la hostilidad, por el antagonismo, por la distancia, la reserva. Y entonces hay solamente cuatro posibilidades, o sea, con esos cuatro componentes, ¿no? O sea, estos cuatro pares, ¿no?, de relaciones, con estos dos, cruzado con estos dos tipos, ¿no?, eh, estas dos orientaciones en la relación, dan cuatro posibilidades. Y eso le permite a Levi-Strauss establecer esta ley, ¿no? Es una ley sociológica para el caso del avunculado, que ya a esta altura, para él el avunculado no es la relación entre el sobrino uterino y el tío materno, sino que es todo este sistema eh, con todas estas relaciones, ¿no?, estas cuatro relaciones. Y la ley puede formularse así, ¿no?, como dice acá arriba, la relación entre el hermano de la madre y el hijo de la hermana es a la relación entre el hermano y la hermana, como la relación entre padre e hijo es a la relación entre esposo y esposa. Esto es lo que está escrito acá abajo. Y esto de tal manera que no, si conocemos, ¿no?, dos, el valor, ¿no?, positivo o negativo de dos de estas relaciones, podemos deducir los otros. Entonces, por ejemplo, veamos el caso en la isla Troya, un caso conocido por nosotros. En la isla Troya, la relación entre el tío materno y el sobrino uterino son de autoridad por parte del tío, de respeto por parte del sobrino, ¿cierto? Una relación de distancia. La relación entre hermano y hermana, bueno, vamos por el orden de Radcliffe Brown. Tío sobrino de autoridad, ¿cierto? Padre e hijo
de confianza, ¿cierto? Pero luego hay otras dos relaciones que no considero restricción, que el tabú más grande, o sea, la distancia más grande, ¿no? El respeto y el pudor más grande que hay en la sociedad holandesa es entre hermanos y hermanas, ¿no? Y por otro lado, la relación entre esposo y esposa también está marcada por una cercanía, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso es el caso. En cambio, el caso opuesto, ¿no? Es el de los Cherkes, donde la relación entre tío y sobrino es una relación de cercanía, ¿no? De libertad, una relación de familiaridad, pero con la relación entre hermano y hermana también, ¿no? La relación entre padre e hijo, en cambio, en esa sociedad es muy distante. El tío, el tío materno, en cambio, es el que le regala el caballo. A ver, veamos aquí. Estos son, encontré algunas fotos, pero bueno, puse esta. Los cherques viven, están esparcidos por mucha, hasta Turquía, desde Europa Central hasta Turquía, porque hubo un genocidio y entonces los tipos arrancaron para todos lados. Pero eh, son como de Europa Central, del, y una sociedad, digamos, y guerrera, sí, y que adoran el caballo. Entonces, que el tío sea el que te regala un caballo, por ejemplo, dice mucho en esa sociedad. Entonces, estamos acá. Este es este, Cherkes, ¿no? Es el caso inverso de la sociedad trobriandesa. Ustedes se fijan en la generación de Ego, aquí, ¿no? Ego tiene una relación distante con su padre, pero cercana con el tío materno. Por otra parte, la relación entre hermano y hermana también es muy cercana. Existe una institución, por ejemplo, en la cual la hermana, o sea, una mujer soltera puede adoptar, entre comillas, a un también, entre comillas, hermano, que es como su compañero, es como una especie es un compañero, dice, que lo acompaña en la cama, a un casto compañero que lo acompaña en la cama. Entonces, es una relación muy cercana, eh, que contrasta con la relación que hay entre esposo y esposa. Jamás van a andar juntos en la calle los esposos, ¿no? Marido y mujer nunca van a andar en la calle. Y es de muy mal gusto que a alguien le pregunte un hombre por la salud de su mujer, que es, dice Levi-Strauss, el tabú análogo a el insinuar un parecido entre un hijo y los parientes de su madre, ¿no? Entonces, en la medida en que uno puede, en que conoce dos de estos pares de relaciones, puede deducir las otras. Bueno, y si vamos viendo, los Siouxsie son de la isla Bougainville, también en los que están acá, también cerca de Nueva Guinea, en Melanesia. Eh, en la generación de Ego son igual que los troyandeses, ¿cierto? Una relación de distancia con el hermano de la madre y una relación de cercanía con el padre. Pero en la relación ascendente, la generación más uno, hay una diferencia, porque entre hermano y hermano hay una relación cercana, a diferencia de los troyandeses, ¿cierto? Y al igual que los cherkes, ¿cierto? Y la relación entre esposo y esposa es negativa. Mucha pelea aquí, mucha pelea, ¿no? Ahora, lo interesante es que estos, por ejemplo, son matrilineales y estos son patrilineales, ¿cierto?
Aquí, en la generación ascendente, son igual que los troyandeses, son patrilineales y estos matrilineales. En cambio, la de ego, ¿no? Sí, son opuestos. Son una relación cercana con el hermano de la madre y distante eh, con el padre. Patrilineal. Y bueno, así. Entonces, es lo que apunta Levi-Strauss es que estas combinaciones y el producto de estas combinaciones de relaciones eh, de actitudes, o el sistema de actitudes no depende de el sistema de filiación, sino que depende de la combinación de estas actitudes. Tampoco hay una correlación directa entre el sistema de actitudes y las reglas, o sea, la terminología del parentesco. Ahí también hay una distancia entre Levi-Strauss y Radcliffe Brown. Levi-Strauss dice que pueden y tienden a tener una relación las denominaciones con las actitudes, pero no siempre, ¿no? Lo van a tener. Bueno, ¿qué es lo que está mostrando todo esto entonces? Eh, ¿Por qué esto es así? ¿No? O sea, ¿por qué este sistema, digamos, es tan relevante? Es lo que Levi-Strauss llama el átomo del parentesco. Un sistema compuesto por cuatro términos vinculados por dos pares de posiciones correlativas, de modo que en cada una de las generaciones siempre hay una relación positiva y una negativa. Siempre va a ser así, ¿no? Y por eso es que uno puede deducir una cosa. Esto es lo que uno llama una estructura, ¿no? O sea, elementos que se oponen de una manera determinada y por lo tanto forman un sistema que tiene una lógica, que si uno conoce una parte puede deducir la otra, ¿no? Porque el modo de ser de los elementos depende de la relación con los otros, ¿no? Esto ya es una estructura completa, por eso que le llama átomo de parentesco. Con esto no quiere decir que el parentesco tenga un elemento, sino que es un átomo, pero es un átomo relacional, ¿no? Aquí están todas las relaciones de parentesco. La consanguinidad entre hermana y hermano, ¿no? La afinidad, que está dado, bueno, aquí en el matrimonio, y la filiación, ¿no? También podría estar acá. También la afinidad está por la relación entre estos dos, porque lo que va apareciendo aquí es la relación entre cuñados, básicamente. Esto es lo interesante, esto es lo novedoso, ¿no? Que aparezca el cuñado, que aparezca el hermano de la madre. Para Ego es el hermano de la madre, ¿cierto? Entendiendo Ego como el hijo. Pero para ellos, aquí hay una relación de afinidad entre ellos también, va a decirle esto. No solo entre la esposa y el esposo, sino que entre estos dos hombres, que a través de esta mujer son cuñados, ¿no? Nosotros tendemos a poner a Ego en el hijo, porque entendemos el parentesco a través de la consanguinidad y a través de la filiación, ¿no? Pero a lo que va llegando a Levi-Strauss es que en realidad es la relación entre cuñados la más importante. Entonces ya es una estructura. ¿Y cuál es la función de esta estructura? Bueno, la que ya hemos visto, ¿no? O sea, es una estructura que se entiende solo por la existencia del tabú del incesto y por la otra cara de ese tabú, que es la exogamia y el intercambio de mujeres. Entonces, la perspectiva estructuralista no se explica el origen, ¿no?, del avunculado.
¿Por qué? Porque el cuñado siempre estuvo ahí, el hermano de la madre siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí como el representante masculino del otro grupo, con el cual el grupo de este hombre está intercambiando con el grupo de este hombre a esta mujer, ¿no? Polémico, ¿no? Pero interesante. Bueno, aquí puse una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el átomo de parentesco de Levi-Strauss y la familia nuclear de Pascal? Una diferencia radical, ¿no? Porque para Radcliffe Brown el parentesco, un sistema de parentesco está hecho de familias que están insertas en una serie de grupos de parentesco constituidos por la regla de filiación, ¿cierto? De grupos de filiación, clanes, etc. Eh, para Levi-Strauss, en cambio, y eso lo acerca eh, para Levi-Strauss, claro, y esas familias se van relacionando con otras familias, ¿cierto? Entonces está la familia nuclear, que son las relaciones de parentesco de primer orden, y las relaciones de segundo orden son personas que pertenecen a otras familias nucleares, ¿no? Por ejemplo, el hermano de la madre para Raquel pertenece a otra familia nuclear, que es la que tiene con su esposa, ¿no? Que a su vez también pertenecieron alguna vez a la familia de origen, a la familia nuclear de los abuelos, ¿no? En cambio, para Levi-Strauss, acá está, para Levi-Strauss el átomo parentesco desaparece la noción de familia nuclear. Las familias nucleares no son las relaciones primarias, vamos a decir, en el sentido del orden lógico, ¿no? Para Radcliffe Brown le llama relaciones primarias a la relación entre los padres y los hijos, los padres entre ellos y los hermanos entre ellos. Esas son primarias, ¿no? Y ahí está como la mayor carga emocional y actitudinal de los términos, por eso los puede eh, extender a otras relaciones de segundo y de tercer orden. Son como el paradigma de la relación de parentesco. En cambio, y en ese sentido, las relaciones de segundo y tercer orden serían derivadas de las relaciones de primer orden, que son la familia, ¿no? En cambio, para Levi-Strauss, la familia nuclear solo existe porque se vincula con otras familias nucleares. Lo importante no es que exista la familia nuclear, sino que esa familia salga de sí para constituir sociedad, ¿no? Entonces la sociedad no es un agregado de familias nucleares, ¿no? Sino que es una estructura mayor, ¿no? Que constituye familias nucleares para que se vuelvan a desarmar. Pero lo importante es la relación entre las familias y no la familia en sí, ¿no? ¿Por qué Levi-Strauss no incluye la relación, en este análisis, a la relación madre-hijo? ¿Cierto? ¿Qué no está la relación madre-hijo en la estructura? Esto creo que también es súper relevante. Es una pregunta que uno se hace inmediatamente cuando empieza a ver acá, ¿ah?, qué tipo de relaciones se consideran, ¿no? ¿Por qué no se considera esta relación en el modelo de Levi-Strauss? ¿Por qué no está tampoco la hermana del padre? Bueno, en realidad él dice que la hermana del padre se puede agregar a este, a este modelo, o sea, porque esto es como un modelo mínimo que se puede ampliar, se puede complejizar. También podría ser, dice él, aquí me voy a desviar un poco el tema, ojalá que no me desconcentre, porque podría ser que hubiesen dos mujeres, vamos a, este esquema se puede dibujar con una hermana y un hermano, y
eh, acá una esposa de este hermano y el hijo, ¿no? Entonces, dos mujeres, cuñadas, que intercambian un hombre. Se puede hacer, pero no es lo que ocurre, dice, ¿no? Pero eso no es tan relevante para su modelo. O sea, el modelo podría funcionar eh, con mujeres, dice. ¿Mm? Pero, ¿por qué no incluye a la mujer? Creo que aquí hay una cuestión, claro, uno, si ustedes quieren, pueden considerarlo androcéntrico o incluso machista o incluso misógino. Yo no creo que vaya por ahí. Eh, He leído harto esto, así que no lo dudo, pero eh, hay una razón más de peso que tiene que ver con lo que veníamos diciendo anteriormente, en la comparación con Radcliffe Brown, ¿no? ¿Por qué? Porque todo parece indicar que para Levi-Strauss la mujer, en la medida en que es la que da la vida, es la que finalmente procrea ella, ¿m? Está más cerca de la naturaleza. No es solo un objeto de deseo que se transforma en signo por los hombres porque la dominan. ¿No? Eso es así, él lo plantea así. Aunque no es su tema de estudio, eso lo va a continuar François Héritier, que es igual de estructuralista que ella y que continúa su obra, ¿no? Eh, ¿Por qué los hombres dominan a las mujeres? ¿Y por qué lo hacen en todas, si no la mayoría de las sociedades? Pero no es el problema de esto. Para Levi-Strauss, digamos, el parentesco es parentesco en la medida en que se desvincule de la naturaleza. Si se le da, si se entiende, como termina haciendo Radcliffe Brown, esta es la crítica que hace, ¿no? El parentesco como una expresión de la filiación, del parentesco biológico, y se pasa por alto la negación que la sociedad hace de este aspecto al poner el énfasis en la alianza, ¿no? No se va a avanzar en el conocimiento antropológico. Ese es el principal, digamos, error para Radcliffe Brown, para Levi-Strauss, el principal error de Radcliffe Brown. Creer que es la familia nuclear. Estos tres, digamos, son la base del parentesco. ¿Por qué? Porque para él es la filiación lo que manda. En realidad, el hijo aparece en esta estructura, aparece porque lo que está haciendo es involucrar la dimensión temporal. O sea, es evidente que este intercambio ocurre cuando todavía no nace el hijo. Por lo tanto, esto lo que está representando es que esta relación de intercambio entre este grupo de acá y el grupo de acá va a continuar en la siguiente generación, ¿no? Es el sistema sistemático. Esta es una pregunta que hace el mismo Levi-Strauss. Él dice que siendo un sistema simbólico, un sistema de comunicación, ¿no? Y un sistema simbólico en un sentido más profundo, porque como lo que vimos, ¿no? De cómo va configurando una serie de diferencias, estableciendo relaciones necesarias y sistemáticas entre esos elementos que son diferentes. Eh, Sin embargo, el parentesco está siendo un lenguaje, está en un plano sociológico en el cual otros elementos pueden realizar esa función. Dice, el parentesco es un lenguaje, pero no es un lenguaje universal. Hay sociedades que hacen todo con el parentesco, pero hay otras que no hacen todo con el parentesco, y en el cual ciertos elementos del parentesco
pierden su función. Sin embargo, siguen ahí. O sea, hay clanes que no son exógamos, por ejemplo, que no son clanes corporativos, pero que están, existen, ¿no? Entonces, lo primero que hay que preguntarse es si es el sistema sistemático, si tiene una función. No siempre el parentesco lo va a tener. Esto es relevante. Por eso también, en alguna medida, Levi-Strauss luego empieza a estudiar la mitología y ahí se concentra, porque es el campo privilegiado del estudio de las estructuras profundas, ¿no? Entonces, eh, el parentesco no en todos los casos es igualmente de sistemático, ¿cierto? Pero lo que él hace es descubrir esta estructura mínima, esta estructura del avunculado, y no todas las sociedades lo tienen, igual que el matrimonio entre primos cruzados, ¿no? Pero lo que está mostrando es que tiene que haber un representante de un grupo, ¿no? Además de las personas que intervienen en el matrimonio, el hombre y la mujer, pongamos ya hoy en día, dos mujeres o dos hombres, tienen que haber otros representantes de los grupos de estas personas para que se realice esta alianza, ¿no? Eso es lo que está mostrando el avunculado como estructura mínima. Esta es la máxima del estructuralismo. Las relaciones son anteriores a los términos que entran en relación. Cuando dice que son anteriores, no se refiere a una cuestión histórica, porque el estructuralismo no busca estudiar el origen, sino que busca estudiar los mecanismos o las estructuras que son permanentes. Cuando dice que son anteriores, se refiere a que son lógicamente anteriores. O sea que las relaciones, va a ser de otra manera, tal vez más complicada, las relaciones son ontológicas, tienen una prioridad ontológica respecto de los términos o de los elementos. Entonces, no hay que buscar el origen del avunculado, no hay que buscar el origen de la importancia del tío materno. Por eso dice que el tío materno siempre estuvo ahí, ya sea el tío materno, sea el abuelo, sea otra posición. Comúnmente es el tío materno. Pero lo importante es que estén las posiciones que establecen esas relaciones de qué, relaciones de alianza, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de esa relación? Hasta este momento hemos ocupado los signos más y menos para hablar de las relaciones, ¿no?, libres y familiares y las relaciones de hostilidad, antagonismo y reserva. Creo que lo que está haciendo en este análisis Levi-Strauss es hacer una demostración, ¿no?, de la utilidad de un método, y no llega hasta el final. De hecho, no llega a explicar por qué estos elementos son como son. Simplemente dice cuál es su coherencia interna. Es decir, que si conozco dos, ahí tiene que haber uno positivo y uno negativo en la generación superior y uno negativo y uno positivo en la inferior. No dice por qué. No dice de qué depende, ¿cierto? Bueno, de la estructuralidad de la estructura, sí, por supuesto. De la necesidad de la oposición, por supuesto. Hay una suerte de gramática, hay una suerte de lógica básica en la estructura. Pero ¿cuál es su función en el parentesco, ¿no? ¿Cuál es su función? Lo que decíamos antes, o sea, ¿en qué medida esto es sistemático? El lenguaje siempre es sistemático, no puede no comunicar, porque es el lenguaje, ¿cierto? Pero el parentesco ya nos hacemos la pregunta. Entonces, aquí no está hecha la pregunta, simplemente se muestra que es sistemático, que es coherente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de la relación? Claro, en primer momento son esas, que en realidad eran las que había sentado el análisis de Radcliffe Brown. Pero aquí dice, bueno, podemos complejizarlo, ¿no?, porque eso funciona bien como punto de partida, pero en realidad este sistema de actitudes es más complejo. El sistema de actitudes elementales está dado por la mutualidad, la reciprocidad, el derecho y la obligación, ¿no? ¿Qué significan estas cosas?
Bueno, la mutualidad tiene que ver con las relaciones afectivas, relaciones de cariño, relaciones, bueno, sí, de familiaridad, de libertad, etc., ¿no? La relación de reciprocidad tiene un más y un menos, el orden de un signo igual, un más y un menos, es la relación que deriva de, eh, del intercambio de dones, ¿no? Una cuestión que plantea Marcel Mauss en el ensayo del don, ¿no? Eh, Cuando habla del how, una cuestión que, claro, a Levi-Strauss le parece, como es racionalista, le parece un poco extraña, pero no es que la niegue, sino que dice que está a un nivel muy superficial y que hay que analizarla más en profundidad, ¿no? Sus estructuras profundas. ¿Qué es lo que es? El hecho de que el intercambio cambia o establece un vínculo entre las personas que realizan ese intercambio, ¿no? Que los objetos que intercambian o los símbolos que intercambian los transforman en compañeros, en partners, ¿no? En socios. Eh, y, que, y que ese objeto también se transforma en un símbolo, ¿no? De su vínculo, ¿no? Ahora, esa relación de reciprocidad tiene sus momentos, ¿no? Porque el don es una obligación, pero también obliga. Es decir, cuando alguien recibe un don, queda en deuda, ¿no? Y por lo tanto tiene una obligación de devolver o de volver a dar. Y cuando alguien ha dado, tiene un derecho moral, ¿cierto? Un derecho a qué? A esperar recibir de vuelta, ¿no? Por eso es que, entonces, aquí está el eje de la reciprocidad y aquí el eje de la mutualidad. ¿La mutualidad tiene que ver con la reciprocidad? Sí, ¿no? Porque en última instancia una relación de reciprocidad puede generar mutualidad, ¿no? Y la mutualidad puede generar reciprocidad, ¿no? Están bastante cercanas. Pero la reciprocidad, todos lo sabemos, Marcel Mauss lo desarrolla muy bien y Levi-Strauss también lo sabe. eh, la reciprocidad no es siempre una cuestión muy amable, ¿no? Eh, Porque uno puede ser generoso para dominar al otro, para obligarlo, ¿cierto? Y estar en la posición de deudor nunca es buena, nunca es muy buena, ¿no? Por eso es que eso lo dice muy, muy, muy bien eh, Marcel Mauss cuando habla de la caridad, ¿no? Que la caridad lo que hace es hundir al que la recibe. ¿Por qué? Porque le dan algo para salvar el cuerpo, pero no le dan la posibilidad de devolver. Entonces no lo insertan dentro del juego social y queda siempre como deudor, queda siempre en falta, siempre queda marginado en el fondo. Es el problema con la caridad, ¿no? Bien, a ver, ya. Bueno, entonces aquí nos vamos acercando al análisis que vimos en la última clase. Aquí quiero volver al inicio, ¿no? O sea, cuando analiza la existencia de los primos cruzados y de por qué es posible o cómo se puede derivar el matrimonio entre primos cruzados de la exigencia de reciprocidad, ¿cierto? Entonces aquí veíamos una sociedad, una organización dualista. Es como esta situación de acá, la organización dualista, permítanme que me aquí, como esta, ¿cierto? Donde tenemos dos grupos que deciden intercambiar mujeres, personas, ¿no? Bien. Entonces tenemos grupo A y grupo B, ¿no? Allá se llamaban halcón y cuervo, ¿no? Podrían ser el A, el halcón y el B, el cuervo, ¿no? Y entonces son grupos exógamos, patrilineales y patrilocales, ¿no?
o podrían ser matrilineales y matrilocales, no lo mismo, pero es filiación unilineal. ¿Mm? Y entonces tenemos ahí representado en cada pareja con un más o un menos, o un más y un menos, ¿cierto? Eh, la relación de reciprocidad y de deuda o de derecho, claro, de deuda o ser deudor o ser acreedor. ¿No? El acreedor tiene un derecho sobre el deudor tiene una obligación respecto del acreedor. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo tiene un signo más? Cuando ha recibido una mujer, ¿cierto? Ha recibido una mujer. Tenía el derecho de recibir a una mujer. ¿No? Él también ha recibido una mujer. ¿No? Este tiene menos acá porque este grupo ha dado una mujer. ¿Mm? Entonces, según este esquema de aquí, esos están acá, ¿cierto? Como equilibrado. Así lo vemos desde esta familia, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto acá, bueno, él recibió a esta mujer y en la generación siguiente, ¿por qué la recibe? O sea, la recibe porque es hombre. Entonces, esto es patrilineal y es patrilocal. Entonces, la mujer a este grupo. ¿No? Lo que se intercambia son mujeres. Entonces, se dan mujeres. Esta es la lógica. ¿No? Ahora, esto podría ser al revés, insisto. ¿No? Yo sé que esto es odioso, pero eh, se recibe, ¿no? Viene para acá. Y entonces, más. En la generación siguiente está en deuda. Entonces tiene un deber. Pero las hermanas de él se fueron a casa allá, ¿no? Se fueron por allá. Y esta también. Entonces hay una pérdida acá. Acá hay una ganancia, acá hay una pérdida. Por lo tanto, en la generación siguiente, este grupo tiene un derecho, ¿no? O estos individuos suponen un derecho, ¿no? A este otro lado ocurre lo mismo. Bueno, ella se fue. Ella también es del grupo B, así que se fue. Ella llegó al grupo B, del grupo A, y ella llegó. ¿No? Entonces, una adquisición, una pérdida, una pérdida. En la generación siguiente tiene, por lo tanto, un derecho. Este tiene un derecho y este tiene una obligación de devolver. ¿Qué es lo que dice Levi-Strauss? Que uno puede derivar de la relación entre, por ejemplo, ego y sus primos de acá o de acá, matrilateral o patrilateral, que en realidad van a ser cruzados porque son, bueno, eso ya es complejizarlo. Uno puede derivar de la relación de deuda o no si se pueden casar con ellos. ¿Por qué? Y ya no de una cuestión de las relaciones evidentes de filiación. Si los pintáramos de color, sabríamos cuál es cruzado eh, y cuál es paralelo. ¿No? Pero lo que está mostrando aquí el Levi-Strauss es que los primos que están en relación de más y menos son cruzados y los que están en relación de más o menos menos son paralelos. Y comprobemos. Pongamos que estos son ego. Entonces, ego con los hijos del hermano del padre, ya sabemos que los hermanos del padre son paralelos. Están en una relación eh, de menos, menos, ¿cierto? Porque recibieron mujeres en la generación anterior, entonces en la siguiente están en deuda. Los dos están en relación de deuda. ¿No? En cambio, con los hijos de las hermanas del padre, que están en una relación de derecho, porque ellas se fueron, derecho a recibir, yo estoy en relación de deber, ¿cierto? Estoy menos más, y estas son primos cruzados, ¿cierto? Respecto de estos,
es al revés, este tiene el signo más. Entonces, estos primos, que son hijos de la hermana de la madre, también tienen el signo más porque acá tiene el menos. O sea, si aquí ella se fue, ¿no? Hay una pérdida, aquí hay, se transforma en acreedor, ¿cierto? Dio, por lo tanto tiene un derecho a recibir. Tengo que dar, porque recibo. Si no, aquí también se fue. Entonces, eh, también recibió. Entonces, más, más, y aquí con los hijos de los hermanos de la madre son más menos. Entonces, es la relación de deuda, que estaba acá, de, eh, de deber o de derecho, ¿no? De deudor o de acreedor, la relación de reciprocidad, la que explica, ¿no?, estas posiciones. Ahora, eso puede ir junto con la relación de mutualidad, ¿no? Y es por eso que aparece tan compleja esto. Aquí, para explicarlo íntegramente, lo que habría que ver es cuál es la regla de matrimonio y cómo es el circuito que se genera de reciprocidad en este sistema para poder entender, ¿no?, cuáles son las relaciones, ya no solo de más o menos en términos de familiaridad y antagonismo, sino que en términos de obligación, derecho, reciprocidad y mutualidad, ¿cierto? Entonces, bueno, vemos que todo eso es expresión, este átomo del parentesco, ¿no?, que es el avunculado. Eh, Así como el matrimonio entre primos cruzados, los mismos primos cruzados, son una expresión de este principio de reciprocidad, ¿no?, que está en la estructura mental, ¿no? Ahora, esto que es como muy abstracto, todo esto debe ser muy abstracto. ¿Cómo opera? ¿Qué dicen, digamos, qué dicen las personas que viven en esto, eh, en esto, en estas sociedades, ¿no? Entonces, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso de relatado por Levi-Strauss, que está ahí en esa imagen, con los Nambiquara. Nambiquara del Brasil, como de la sabana, del Mato Grosso, un pueblo muy poco contactado cuando lo estudió Levi-Strauss en los años 1935, por ahí. Y él conoció a dos grupos. Nambiquara son, digamos, eh, como un grupo de pueblos, pero que tienen diversidad al interior. O sea, tienen la misma cultura material, tienen organizaciones sociales parecidas, pero hay diferencias y hay diferencias de lenguas. En este caso, eran dos grupos que se habían unido porque, bueno, con la llegada del hombre blanco, habían llegado las pestes, las enfermedades y se había diezmado la población. Y entonces no eran autónomos estos grupos, pero hablaban idiomas distintos. Entonces, y se podían comunicar a través de un intérprete que tenía cada uno. Cada grupo vivían juntos, pero no revueltos. Tenían campamentos contiguos y cada uno tenía su jefe. El problema que se les presentaba era un problema sociológico. ¿Cómo hacer de dos sociedades una sola? Y ambos tenían una terminología. Esto es algo que no estaba en el análisis anterior, ¿no? No se analizó solo y actitudes y, y se descartaron el análisis de la afiliación y el análisis de las terminologías, ¿cierto? Pero aquí el análisis que hace Levi-Strauss es genial. Esto está en un texto
en un texto bien bonito que se llama, vamos por acá, bueno, después le digo cómo se llama, esto siempre me pasa cuando quiero decir cómo se llama. Acá está. El uso social de los términos de parentesco de los indios brasileros o brasileños. Es de un texto de 1943. Bueno, entonces ellos tienen una terminología de tipo dravidiana, podríamos decirlo. La terminología de tipo dravidiana es como la terminología iroquesa, ¿no? Que distingue entre primos cruzados y primos paralelos, con el agregado de que le dan términos específicos a los parientes afines, lo que nosotros llamamos parientes políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el término que ellos le dan a los primos cruzados, un hombre al primo cruzado, al patrilateral o matrilateral, eh, también le dan ese mismo término a el hermano de la esposa. Y a la prima cruzada le dicen esposa, estén casados con ellos o no, desde niño. Es el término. Entonces, ese término no significa ni primo cruzado ni cuñado, sino que significa persona del otro grupo con el cual yo podría casarme eventualmente, ¿no? Eh, Así, los tíos cruzados o los hermanos de la madre, el hermano de la madre y la hermana del padre, son denominados con el mismo término que la madre de la esposa y el padre de la esposa. En el caso de la mujer, del esposo. Todo esto implica obviamente que solo los hombres tienen cuñados, ¿cierto? Y las mujeres solo tienen cuñadas. El resto son todos esposos. Y para los hombres, todas las mujeres son esposas, ¿no? O sea, todas las mujeres que no son hermanas, digamos. Entonces la solución que ellos adoptaron fue llamar a todos los hombres, fue que los hombres de un grupo llamaran cuñados a todos los hombres de la misma generación del otro grupo. Y suegros o hermanos de la madre, las dos cosas a la vez, a todos los hombres de, eh, de la generación superior. Entonces lo que se pregunta es por qué tomaron esa solución, ¿no? ¿Por qué no decidieron que las mujeres llamaran cuñadas a las otras mujeres? Eh, o que los hombres llamaran hermanas a todas las mujeres de la misma generación, porque eh, es el mismo efecto, ¿no? Si tú le llamas hermanas, quiere decir que se casaron con ellos y por lo tanto ellos son tus cuñados, ¿no? Si las mujeres llaman cuñados, quiere decir que los hombres... O sea, hay varias posibilidades lógicas, sin embargo, se insiste en la idea de llamar cuñados, ¿no? Entonces la historia empieza a elaborar cómo en Sudamérica la idea de cuñado fue crucial. Y eso evidentemente lo ve como una expresión de la importancia de su átomo del parentesco, que está acá, ¿no? O sea que etnográficamente hay muchos casos donde se, es la relación entre cuñados, ¿no?, la más relevante para unir, ¿no? Sobre todo en este caso que es muy bonito porque es una sociedad que se está destruyendo y se tiene que reconstituir. Lo hace según los elementos que tiene y dándole importancia a quién. A los hermanos, no. A las esposas, no. A los cuñados. ¿Mm? O sea, al ser cuñado, ¿qué es lo que está reflejando? La norma de exogamia. ¿Mm? Aunque no esté casado con nadie, son mis cuñados, lo van a hacer eventualmente, ¿no? Otro caso.
citado también por Levi-Strauss. Vamos, ya estamos terminando, ¿no? El incesto en la isla Troya. En Levi-Strauss se plantea, bueno, ¿por qué? O recuerda más bien, eh, la etnografía de Malinowski. Dice, ¿por qué, dice Malinowski, un hombre no puede casarse con su hija? ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿cierto? Porque nosotros sabemos bien que entre los Troyan, eh, entre un hombre y su hija no hay una relación de consanguinidad, ¿cierto? Porque es el esposo de la madre. Y se podrían separar, o podría morir la madre, ¿cierto? Y no, el problema no es que haya una generación de por medio, porque a veces se casan, digamos, gente de distintas generaciones, entre otras veces también. ¿Qué es lo que contestan los trovendeses a esa pregunta? Dicen, no, pues, nosotros no nos casaríamos eh, con nuestras hijas, que no son sus hijas, como las entendemos nosotros, eh, porque eso sería recibir dos veces del mismo cuñado. Y eso no se puede. Nuevamente ponen el énfasis en la relación con el cuñado. Y ahí la prohibición del incesto no tiene que ver con una cuestión moral, con una cuestión sexual, con una cuestión de que se mezclen sustancias que son las mismas y que por lo tanto sea como una especie de tabú. No, el tabú no es fuerte entre los padres y las hijas o entre las madres y los hijos. El tabú fuerte es entre el hermano y la hermana en las troves, ¿no? Y claro, el hermano tiene que dar a la hermana. Y como la hija, que no es la hija del padre, sino solo de la madre, y pertenece al grupo de el cuñado, si él se casara con esa hija que ya se casó con la hermana, estaría recibiendo dos veces, ¿no? Del mismo hombre, el mismo cuñado. Entonces estaría en esta, ¿no? Estaría acá, en más. Entonces estaría siendo un privilegiado, ¿no? Y el cuñado estaría en esta posición, en menos, ¿no? Para terminar, perdón, acá. Una cita, les voy a leer. Yo sé que a ustedes no les gusta esto, pero déjenme leer un poquito. Una cita larga. Eh, Esto está en la estructura elemental del parentesco. Y ahí hay una fotito de Margaret Mead entre los Arapech, Mundugomor, en Nueva Guinea. Dice, los informantes Arapech de Margaret Mead manifestaron al comienzo dificultades para responder a sus preguntas acerca de las infracciones eventuales a las prohibiciones matrimoniales. Sin embargo, su comentario, cuando lograron formularlo, revela claramente el origen del equívoco. Para ellos, la prohibición no se concibe como tal, es decir, bajo su aspecto negativo. Está hablando de la prohibición del incesto, ¿cierto? No se concibe bajo su aspecto negativo. No es más que el anverso o la contrapartida de una obligación positiva, que es la única que se encuentra de modo vivo y presente en la conciencia. Un hombre se acuesta con su hermana, le pregunta, perdón, ¿un hombre se acuesta con su hermana? La pregunta es absurda. No, por supuesto que no, responden. No nos acostamos con nuestras hermanas. Entregamos nuestras hermanas a otros hombres y esos hombres nos dan sus hermanas. El etnógrafo insiste, o la etnógrafa en realidad. La etnógrafa insiste. No obstante, si sucediera esa eventualidad, por más imposible que sea, ¿qué pensaría usted? ¿Qué diría usted si uno de nosotros se acostara con su hermana? ¡Qué pregunta! Pero suponga que eso sucede a la larga y con la dificultad del informante para ponerse en la situación, para él apenas concebible, en que debería discutir con un compañero culpable de incesto, se obtiene esa respuesta al imaginario diálogo. O sea, de que después de mucho insistir, ya el mundo, la Rapechi dice, bueno, ya, caché, ya. Y ahí le da esta respuesta. ¿Cómo? Es como que está hablando con el que cometió incesto. ¿Cómo? ¿Te quieres casar con tu hermana? ¿Pero qué te sucede? ¿No quieres tener cuñado? ¿No comprendes entonces que si te casas con la hermana de otro hombre
y que otro hombre se casa con tu hermana, tendrás por lo menos dos cuñados, y que si tú te casas con tu propia hermana, no tendrás ninguno. Pero no hay diferencia entre tener dos cuñados o ninguno. ¿Y con quién irás a casar? ¿Con quién plantarás? ¿A quién invitarás? O sea, la vida no existe sin cuñado en esa sociedad, ¿no? Porque todo se hace, ¿no?, con los del otro grupo. Eh, bueno, vamos a bajarlo hasta aquí. Espero que tengan preguntas, las pueden hacer a través del campus. Eh, pero ya nos hemos extendido mucho. Levi-Strauss es un autor, digamos, que exige más que otro. Entonces hay que detenerse y hay que darse el tiempo, pero espero que haya podido explicarles con claridad y los invito a leer a Levi-Strauss. Eh, y bueno, recuerden que hay una actividad que está en el campus y que pueden escribirme en el momento que quieran. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Que estén muy bien. Tengan buena semana.